Bienvenidos a nuestro programa 5 minutos o menos. En este programa pretendemos resumir, en pocos minutos, temas importantes de la política nacional, la música, la cultura, el deporte o, simplemente, de las cosas cotidianas de la vida. 5 minutos o menos, con Martín Rodríguez Espinosa. Hoy estamos con nuestro primer invitado de 5 minutos o menos, con Guillermo Kid Bonilla, dirigente sindical y político de larga trayectoria. Guillermo, hoy quisiéramos hablar sobre los casos en lo que va del año de la muerte de 2 trabajadores en plantaciones bananeras, producto de la insensibilidad y la falta de atención médica para poder asistir a un centro médico, pero también parte de la explotación laboral que viven los trabajadores de plantaciones en nuestro país. Bueno, este tema de la muerte de trabajadores bananeros no es nuevo. Es un tema que se remonta a muchos años. En 1934 hubo una huelga bananera de la cual se ha escrito mucho. Y entre otras reivindicaciones que pedían los trabajadores era que efectivamente hubieran pastillas de quinina para combatir el paludismo y que hubiera también suero antiofídico para las mordeduras de serpientes. La gente podría hacer como un ensayo e imaginarse cómo podrían ser esas plantaciones bananeras en esa época, rodeadas de selva por todo lado, ¿verdad? Y resulta que los dispensarios que tenía la compañía bananera no tenían prácticamente medicamentos, ni tenían médicos. De ahí que se escriba la famosa novela de Carlos Luis Fallas, Mamita Yunay, ¿verdad? Que deberían de leerla a todas las personas de este país para que empiecen a entender qué sucede en las plantaciones bananeras. Entonces esto no es nuevo, viene desde esa época porque las empresas bananeras tienen una cultura violatoria de los derechos laborales de las personas trabajadoras, de los trabajadores. Y no solamente las empresas norteamericanas, porque hablando del Atlántico tenemos que hablar que ahí también han habido empresas de colombianos, las empresas de Santi, ¿verdad? 2 fincas bananeras que tiene en Batán, las fincas bananeras de los Socón, es decir, pero todos tienen la misma cultura. Esta cultura de desprecio por la vida de los trabajadores, que no es nueva, que es muy vieja y que lamentablemente los gobiernos serviles de todas las épocas han tolerado. La han tolerado siempre, ¿verdad? Incluso no permitiendo la libre sindicalización en las plantaciones, porque si hubiera sindicatos fuertes existiría equilibrio. Sin embargo no se pueden desarrollar precisamente por la represión, porque no es solamente que se les niegue los derechos a la salud a los trabajadores, sino que también ahí no se paga el salario mínimo en muchas ocasiones. Cuando hay trabajadores que trabajan con terceros, prácticamente no tienen ningún derecho laboral, no hay horas extras, no hay aguinaldo, no hay vacaciones, prácticamente no hay nada. Urge que el movimiento popular y los partidos políticos con alguna conciencia o que se llaman de izquierda intervengan efectivamente para que exista una denuncia permanente, pero que también se le facilite a los trabajadores de las plantaciones, no solamente bananeras, porque en las piñeras está sucediendo lo mismo. En las fincas piñeras está sucediendo lo mismo, no solamente el atropello a los trabajadores directos, sino también el atropello a las comunidades, con el ganado que se enferma, ¿verdad? Por la mosca que produce la piña, con los trabajadores enfermos en toda esa zona que tendrán corta vida precisamente por los venenos que constantemente se riegan. Acaba de haber una denuncia de una escuela donde se intoxicaron alrededor de 40 niños precisamente por un insecticida regado por una empresa piñera. Entonces no es nuevo y hay que dar la solidaridad a los trabajadores de las empresas bananeras y piñeras. La jornada laboral, modificación a 12 horas. No, y ahí es una estafa. Esta jornada laboral a 12 horas es precisamente para robarle a los trabajadores las horas extras y para meter a las mujeres principalmente en enormes problemas con el cuidado de sus niños y a las personas que estudian también van a tener un problema.
Las universidades y las guarderías no van a cambiar los horarios porque los cambia el patrono. Y no es cierto que va a ser negociado, porque en realidad la parte dominante en la relación obrero-patronal son los patronos y no son los trabajadores, que no tienen un interlocutor sindical para que negocie esto. Esto fue 5 minutos o menos. Dale me gusta, comparte, suscríbete, pícale a la campanita. Deja tu comentario. Colabora.